Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy nos hemos levantado muy temprano, hemos dejado atrás la ciudad de San Sebastián, pero seguimos aquí en Guipúzcoa y exactamente en el pueblo de Alquizar. Hoy es un día muy especial porque me encuentro en el pueblo que da origen al nombre de mi pueblo en Cuba. Gracias a su fundador, Sancho de Alquizar y Gamboa, un marinero vasco que hizo las Américas como muchos otros y terminó siendo el gobernador de Cuba. En la ciudad costera de Hondarribia, a 23 kilómetros de San Sebastián, nació don Sancho de Alquiza y Gamboa, donde realmente fue bautizado con el nombre de Sancho Pérez de Alquiza. Tenía una vida de marino activa y parecida a la de tantos otros navegantes del mar Cantábrico, pero un día, siguiendo a los más intrépidos y arrojados, se aventuró a los mares caribeños del Nuevo Mundo, donde tuvo la fortuna de resistir y en ocasiones frecuentes de distinguirse y demostrar todas las demás cualidades y condiciones de marino inteligente y diestro que se requerían por aquel entonces para luchar contra los más famosos piratas, ansiosos de riquezas y carentes de principios morales. Con su gran destreza en el arte de navegar, supo distinguirse en la persecución del contrabando, siéndole otorgado el título de capitán de galeones. La noticia del descubrimiento e incautación de un contrabando de ingleses y holandeses que trataban de introducir por las costas de Nueva Andalucía, actual Caribe colombiano, llegó a las Cortes de la Corona de España y recompensaron a Sancho de Alquiza con el cargo de gobernador de Venezuela. Posteriormente lo fue también de la Guayana y en Cuba desde 1606 hasta su muerte en 1619. Alquiza adquirió una hacienda en la Vuelta Abajo, al oeste de La Habana. En poco tiempo obtuvo un gran desarrollo, siendo el origen del pueblo y partida de Alquiza, el cual, rodeado de sus campos de tierra colorada, donde se cultivaban hermosos cafetales, llegó a ser el más rico de la isla. El gobernador murió en el cargo, en La Habana, el 6 de junio de 1619. Y de América trajeron el maíz. Con el maíz aquí se cocina el talo, que es una torta de maíz muy tradicional. Julen Altzelay, del caserío Aguerre en Alquiza, director de Ecotalo, nos explica su elaboración. Es un maíz bastante especial, venir. A ver. Coger. Es maíz tostado al horno, luego veremos. Si lo coméis, está amigo. duro, está seco. Ahí está la diferencia. Y ahí está la diferencia. Tocar es como, está fina, pero al mismo tiempo semolosa. Sí. Vale, para hacer talo al directo hemos comprobado que es de la mejor, porque queda por fuera del talo como crujiente de la sémola. Ah, ok. Y luego esta es otra variedad que ya ves que es casi blanca. Sí, esta es más clara. Y esta tocar es todo fino. Sí. Esta es más como la la polenta. Tipo polenta, eso Sí. Esto es tostado al horno. Bueno. Y está 2-3 días en el horno. Entonces, esta es la tipa, ¿no? Esta es. Qué bueno. Preparar una tablita de esas también. Vale, Y la Talomaker también estamos en ello, a ver dónde Vale. podemos conseguir alguien que podamos hacerla conjunto. Claro. Para producir. Eso es, para producir un poco más en serio, porque si alguien quiere aceptarlos, eso es súper limpio. La tabla hay que echar mucha harina, que no se pegue, dando vueltas todo el rato. Como lo de las Es un tortillas incordio, mexicanas. la verdad. A no ser que sepas calcular súper bien la harina y no se desperdiciar nada. Esto también le voy a mandar a la niña. Con una madera de estas enseño yo también cómo hacer talos. Vale, ya me falta un vídeo, pero tenemos un tutorial en Instagram. Vale. Muy bien. ¿Y cómo te buscamos? Cotaloac en Instagram. Ecotalo. Y estos son los que hacemos para restauración. O sea que os va bien la cosa. Bueno, cada vez mejor. Qué bien. De carbón vegetal, que es para la digestión, es para eliminar
tóxicos en tu cuerpo, ¿En para serio? eliminar, sí, el carbón Ah. vegetal activo tiene esa propiedad. Entonces el objetivo era que el talo no sea solo, o el talo, la arepa o la tortilla, que no sea solo algo que envuelve algo rico, ¿no? Ah, ok. Sino que algo rico y También. nutritivo envuelva algo rico. Claro, que tenga Que su el, sabor. que el talo también aporte. Claro. Y luego está este. El típico de siempre. Este Ah, también ok. os vais a llevar. Ah, vale. Y, Ya. Súper, me cagado. Esto, Sí, ¿eh? aguantará a temperatura ambiente 21 días. Vale. 20-21 días. Perfecto. Y ahora vamos a la estrella. Después de mirar 4 o 5 hornos, diseñé este horno y lo construimos. Metemos la madera aquí abajo, Eso es una maravilla. sale todo lo demás aquí por abajo Claro. Wow. y nada, pues ya veis. Calentamos el horno, está aquí 2-3 días dentro y sale el almidón triturado del maíz cocinado, todo. Nos quedamos maravillados con el proyecto de Julen, Ecotalo. Desde que siembra el maíz hasta que sirve un talo, lo hace con total cariño y dedicación. Hola, buenos días a todos. Hoy nos hemos levantado